Buenos días, les saluda Lilian Vega. Esta mañana les acompañaré durante toda la jornada de este primer foro Cuidado Comunitario en tiempos de crisis y sistemas nacionales integrales. Como ONU Mujeres estamos muy contentas de poder visibilizar lo invisible, de poder contribuir a que todos estos trabajos del cuidado tan vitales para la sociedad puedan ser en este foro reflexionados y tal vez ojalá salgamos con algunas ideas para mejorar la sociedad en términos del cuidado. Este foro también es apoyado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Durante esta mañana vamos a tener una jornada bastante interesante. El objetivo del foro es crear un espacio de intercambio y reflexión sobre cuidado comunitario y cultura de la corresponsabilidad. Nos importa mucho que el cuidado no sea solamente una función asignada a las mujeres, sino que sea una función de la sociedad. Los objetivos específicos de este foro son ampliar conocimientos sobre experiencias y lecciones aprendidas sobre cuidado comunitario en el contexto del COVID-19, crear sinergias entre actores claves para valorizar esta modalidad en perspectiva de integración de enfoques de sistemas nacionales integrales y promover el diálogo entre instituciones para encontrar formas de promover la corresponsabilidad de mujeres, hombres, instituciones públicas y privadas involucradas. Les damos la bienvenida a todas nuestras personas que van a participar como ponentes y también a todos ustedes que nos escuchan en Facebook Live de ONU Mujeres. Este foro está dirigido a actores de la región latinoamericana que están desarrollando o que están liderando buenas prácticas en este campo, como organizaciones de mujeres, movimientos comunitarios, movimientos sociales, ministerios de salud, secretarías de inclusión, mecanismos de la mujer, gremiales, asociaciones comunitarias y otros. Nos interesa en el perfil de asistentes, pues esperamos contar con actores y actoras de la economía del cuidado, con personas que trabajan en las instituciones de gobierno, con organismos de cooperación internacional y con empresas que promueven interna y externamente la igualdad de género y la práctica de corresponsabilidad. Durante este foro vamos a tener un momento de inauguración, ya pasaremos a ello. También tendremos una ponencia magistral y 3 espacios en donde pasaremos por una visión académica, una visión de práctica de las comunidades y una visión desde compartir experiencias de las personas que están efectivamente realizando y trabajando por crear sistemas de cuidado integrales. Vamos ahora a pasar las palabras de inauguración a la señora María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. La señora Baeza tiene la palabra. Ella es directora regional de ONU Mujeres para las Américas Latinas y el Caribe. Se incorporó a ONU Mujeres como directora regional para las Américas y el Caribe en julio del 2019. Trabajó como directora de la división de programas en la sede de ONU Mujeres en Nueva York. La señora Baeza se unió a ONU Mujeres proveniente de la sede de UNOPS en Copenhague, donde se desempeñó como directora de la Oficina de Servicios de Portafolio Global a cargo de los resultados operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de alianzas estratégicas. Con anterioridad, fue directora regional de UNOPS para América Latina y el Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países, con un presupuesto total de $2.400 millones durante el periodo de 2007 a 2013 y una ejecución anual promedio de 400 millones. Previamente, permanecido durante 8 años en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, UNDP, donde ejerció diversos cargos, como asesora senior, como representante residente adjunta en Paraguay y como gerenta del Programa de Recuperación y Reconciliación y Reforma. Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, incluyendo consejera política en la Embajada de Uruguay en Washington, D.C., y delegada a la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue además representante alterna de Uruguay ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial. La señora Baeza es uruguaya, posee un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C. Señora Baeza, la palabra es suya.
Muchísimas gracias, Ana Liliana Vega, por haber aceptado moderar y por tu apoyo constante. Un gusto saludar a Ricardo Morpungo, director de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo para Centroamérica y el Caribe, que ha sido un socio estratégico para nosotros en el programa MELIT. También quisiera saludarla a toda la audiencia, a todas las representantes de ONU Mujeres en Centroamérica, Adriana Quiñones, Margarita Hueso y Ana Elena Badilla, y también, por supuesto, a la directora del programa MELIT, Rita Casisi, que nos acompañan en el día de hoy. Como es de vuestro conocimiento, el impacto económico que ha resultado y que está resultando de la actual crisis global del COVID sigue afectando muchísimo a nuestra región y se ha acentuado de manera desproporcionada con las mujeres. Las mujeres obviamente están subrepresentadas, sobrerepresentadas, perdón, en particular en las ocupaciones más vulnerables. No nos olvidemos que el 75% del personal sanitario son mujeres y, por supuesto, como trabajadoras familiares no remuneradas y remuneradas en pequeñas empresas, en mercados agrícolas, en mercados familiares, en ventas ambulantes, trabajo por cuenta propia a domicilio y en especial servicio doméstico. Ante la gestión de COVID, sigue siendo, y el año pasado y este año siguen siendo un desafío, y las proyecciones dicen que aún tendremos que seguir trabajando, gestionando la crisis por un buen tiempo, en virtud de que las vacunas no están llegando de la manera que nosotros pensábamos que iba a llegar. Entonces tenemos un desafío muy grande hasta llegar a la inmunidad de rebaño, que en muchos de nuestros países va a demorar por lo menos un año más. Es importante reconocer que la necesidad de responder a la crisis y su impacto en las mujeres en situación de vulnerabilidad nos ha empujado a innovar y también a incorporar metodologías a distancia, como la que estamos haciendo ahora, utilizando plataformas tecnológicas, en este contexto de restricción a la movilidad, y por supuesto ha puesto al centro el tema de los cuidados. Por eso, desde la oficina regional y desde varios países, estamos empujando la creación de sistemas integrales de cuidado. A la par que un factor fundamental para el logro del empoderamiento de las mujeres y de la igualdad de género, es un elemento clave de recuperación socioeconómica. Es una nueva industria que genera empleo y empleo de calidad. Y además es un facilitador para que la mujer pueda salir a trabajar. La evidencia, incluyendo estudios que estamos realizando conjuntamente con la CEPAL en la región y también en México, muestra claramente que la inversión en sistemas integrales de cuidado puede producir efectos multiplicadores significativos, ya que fomenta la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, genera puestos de trabajo en el sector cuidado, que mayoritariamente será femenino, pero no necesariamente, y además genera ese desarrollo temprano de las capacidades de los niños, así como el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad, como son los discapacitados o los adultos mayores en estado de dependencia, o por qué no los enfermos de COVID, que la mayoría están en nuestros hogares. Todo esto está generando este triple dividendo que para nosotros es fundamental. En este sentido, la crisis del COVID ha presentado una oportunidad para colocar los cuidados en el centro de la respuesta. Y como dice mi querida amiga Alicia Bárcena, la secretaria general de la CEPAL, la sociedad de cuidado, porque no solo tenemos que cuidarnos a nosotros, sino también al medio ambiente. Promoviendo estos sistemas integrales de cuidado que aseguren el acceso a las personas que lo requieren y garantizar los derechos a las personas que lo brindan. Esto va a convertir al cuidado en centro y motor de la recuperación. La actual crisis convoca a revisitar antiguas y persistentes prácticas de entramados comunitarios
invisibilizados, no reconocidos, no valorados. Los cuidados son imprescindibles para el bienestar de las personas y de las comunidades. Son el soporte de la organización social y económica y aseguran la sostenibilidad de la vida. Queda mucho camino por recorrer, desde el Estado, las políticas públicas en materia de ampliar el reconocimiento social de las cuidadoras comunitarias y del sector privado, que tiene un rol fundamental en todo esto. Por eso es tan importante construir organizaciones público-privadas que generen espacios también de negociación colectiva para que sea conducente a respetar el trabajo decente de las trabajadoras. La falta de reconocimiento, de jerarquización y la invisibilización del trabajo de cuidado no está solamente vinculada a la naturaleza de estas actividades como propia de las mujeres, sino también conlleva un profundo desconocimiento y una escasa valorización de las competencias, saberes y habilidades que han incorporado las mujeres en diversos ámbitos. Por eso quiero concluir para decirles que desde ONU Mujeres lo que quisiéramos es reforzar la relevancia de seguir innovando en la respuesta a la crisis del COVID y de promover estrategias para enfrentar el impacto socioeconómico que esta crisis nos está dejando, transformando nuestras economías y sociedades y poniendo al cuidado al centro. Muchísimas gracias y mucho éxito en esta jornada. Muchísimas gracias a usted, María Noel, por las palabras. Ya nos puso ella los puntos importantes que vamos a tratar esta mañana. Hay que poner el cuidado al centro de la recuperación, al centro del desarrollo para lograr un crecimiento inclusive y sostenible. Bueno, doy la palabra al señor Ricardo Morpurgo, quien también tiene palabras de inauguración. Él es graduado en Ciencias Agrícolas, se especializó en mejoramiento genético en la Universidad de Florencia, comenzó su carrera profesional en FAO, en el Centro Internacional de la Papa, en Lima, Perú, donde trabajó en el mejoramiento genético de la papa sometida a estrés ambiental como calor, sequías o terrenos salinos. Continúa su trayectoria en los laboratorios de aplicaciones nucleares de la FAO en Viena, donde estudia la relación entre patógenos de plantas para identificar sistemas de detección temprana para la identificación de cultivares de bananos resistentes al Fusarium, Race 4 y Acigatoca amarilla. En 1997, se convirtió en un experto en cooperación italiana como responsable de África subsahariana lusófona. En 2013 fue nombrado director de la Oficina de Cooperación en Mozambique. Participa activamente en los grupos de eficacia de la OCDE, que se ocupa de la gestión basada en resultados. Actualmente es titular de la Oficina de la Cooperación Italiana en San Salvador. Durante su vida profesional, ha conocido y profundizado el conocimiento de casi todos los países del África subsahariana, ha publicado aproximadamente 100 artículos científicos en revistas internacionales y ahora lo tenemos acá en nuestra región centroamericana. Señor Morpurgo, el uso de la palabra es para usted. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Diría más a todas que a todos, porque dando una miradita al listado, me parece que los hombres son muy pocos. No sé si alegrarme o desesperarme. Tal vez me desespero. Pero, en fin. Bueno, a ver, yo creo que María Noel ya lo dijo todo. Y si ese teléfono terminara de cantar, sería más feliz. Al fin lo hizo. Como en cooperación italiana, lo que nos interesa es efectivamente promover políticas de igualdad de género. Y la política de igualdad de género pasa necesariamente por las políticas del cuidado. Y su invisibilización, como justamente ya dijeron antes, el problema no es tanto las oportunidades que el trabajo de cuidado puede dar, oportunidades económicas, que
sí existen, pero yo sigo convencido que no todo tiene que dar vuelta alrededor de la economía. La economía es una parte de la vida social, pero no es todo. Lo que necesitamos, y creo que ese foro puede ser una oportunidad, es crear un hábitat, digamos, un ecosistema justo y donde todos los miembros, todos los actores y sobre todo todas las actoras sean iguales. El cuidado es, como se decía, una parte invisible de la vida de las mujeres. Y no es solo un trabajo, es el uso del tiempo. Un tiempo robado, diría yo. Tiempo que se quita a otras actividades, tal vez más placenteras. No siempre el cuidado es cosa linda y buena. Es un trabajo duro, fatigoso, cansante y bueno, por eso que esos foros como otros son importantes, sirven a visibilizar el problema, que no es un problema fácil, es un problema, creo, esencialmente cultural. Compartir el trabajo de cuidado es cosa ajena a mitad de la población mundial. No le gusta para nada a la parte, digamos, masculina. El hombre no quiere compartir los trabajos del hogar, no quiere compartir el trabajo de cuidado de los ancianos, de los niños y todos los trabajos de cuidado. Es, repito, un problema cultural. Y tenemos, y repito una vez más, y acá me quedo porque más estoy interesado en escuchar que no hablar, esos foros, ese momento de encuentro son importantísimos para aumentar la conciencia sobre el problema del cuidado. Unas últimas palabras sobre cuidado y COVID, pero no puedo hacer otra cosa que remarcar lo que dijo María Noel. El COVID se demostró un elemento bastante feroz sobre las mujeres que subieron las consecuencias económicas y social más que los hombres. Pero sí, el COVID representa una oportunidad si sabemos aprovecharla. El COVID está demostrando que la estructura de la sociedad, así como es profundamente injusta. Y si sabemos aprovechar de esa clase, bien venga el COVID. Lo siento, yo actualmente soy positivo, pero en fin, se puede sobrevivir. Bueno, yo me quedaría acá augurándole a todos el máximo éxito en los trabajos. Me quedo acá escuchando con interés y tal vez si hay necesidad, vamos a ver en el curso de la discusión. Buenos días nuevamente y buen trabajo. Gracias. Muchas gracias a usted, Ricardo, quien nos ha puesto en perspectiva las raíces profundamente culturales de este problema de la actual división social del trabajo, en donde el cuidado está asignado a las mujeres. Es importante recordar que los cambios culturales son difíciles y es importante que todas y todos trabajemos por hacer que esto
cambie en beneficio de una sociedad más equitativa, como lo dice Ricardo, y bueno, qué bien que también podemos entender el COVID como una oportunidad para mejorar la sociedad, para que la recuperación post-pandemia sea un espacio de mejora de la sociedad. A continuación, lo vamos a escuchar a Rita Cassisi. Ella nos pondrá en perspectiva los objetivos del foro, la presentación del mismo, qué esperamos de ello. Rita es actualmente nuestra coordinadora del programa Mujeres, Economía Local y Territorios. Es un programa multipaís de ONU Mujeres. Cuenta con más de 25 años de experiencia en desarrollo sostenible en América Latina. Ha ocupado cargos en organismos multilaterales como el PNUD, la UNOPS, UNIFEM y ONU Mujeres. Ha coordinado programas regionales y oficinas de país, proyectos de desarrollo territorial, construcción de la paz y derechos económicos. Entre estas iniciativas estuvieron el programa PRODERE, el programa de desarrollo para desplazados, refugiados y repatriados en Centroamérica, el PDHL, programa de desarrollo humano local en Cuba, el APITIP, programa de lucha contra la pobreza, y el MIDEL, programa Mujeres y Desarrollo Económico Local. 4 iniciativas de renombre internacional que tuvieron un impacto significativo y positivo en el desarrollo y la estabilidad de Centroamérica. Tuve problemas, no sé si me dejaron de escuchar. No. No, está bien. Ella es arquitecta de la Universidad Politécnica de Milán, con orientación en planificación y diseño de políticas de transformación urbana y conservación del patrimonio cultural y ambiental. Tiene estudios de posgrado en género y políticas públicas. Rita, por favor. Muchísimas gracias, Lilian. Buenos días a todos y a todas. Es un gran gusto poder intercambiar con ustedes hoy y tener un espacio de reflexión sobre cuidado comunitario y cultura de la corresponsabilidad. El año 2020 marcó un antes y un después en la vida de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Tantas imágenes se sobreponen, tantas realidades diferentes, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, violencia, salud, economía, trabajo. Es difícil sustraerse a esta pandemia del COVID en la que vivimos. Una pandemia, como ya hemos escuchado, que ha puesto en evidencia la crisis del modelo de desarrollo con sus grandes desigualdades. Pero a pesar de que se están haciendo notables esfuerzos para visibilizar la necesidad de priorizar a las mujeres de la región en la respuesta de la recuperación económica a la crisis, la mayor parte de la oferta institucional de apoyo financiero, por ejemplo, se dirige a los hombres, y eso es aún más evidente en las zonas rurales. Una condición esencial para avanzar en términos de igualdad de género efectiva y sustancial es el aumento del empleo femenino, perseguido principalmente a través de políticas laborales activas y por las mejoras de la infraestructura social. Nosotros aprendimos que el cuidado se expresa en distintas escalas de territorios. Están necesarias para reconocer y actuar desde la perspectiva de género, para dar cuenta de las desigualdades territoriales y para calibrar las respuestas. La escala más potente de lo colectivo parece ser la del vecindario o la del barrio, ya que los cuidados son parte central del entramado social, en el cual se expresan las mayores desigualdades. Por ende, es necesario reconocer el tremendo esfuerzo para dar respuesta que vienen haciendo, sea los gobiernos nacionales y locales en los territorios, pero sobre todo los esfuerzos que están haciendo las mujeres. Hay que reconocerlo y visibilizarlo. En este caso, necesitamos interpelar la política de la emergencia en clave de igualdad social en cada territorio desde el concepto de género, lo que significa, por ende, reconocer el esfuerzo de las mujeres para compensar estas injusticias sociales y también el cuidado. Y para ello es necesario pensar en una post-pandemia con una visión que promueve el cuidado como un derecho y la corresponsabilidad del cuidado, y comprender que es un bien social para todos y para todas. Lo que buscamos hoy con esta reflexión
del foro es ampliar el conocimiento sobre las experiencias y las lecciones aprendidas, crear sinergia entre actores clave para valorizar esta modalidad en perspectiva de integración integración de enfoque en sistemas nacionales y facilitar el diálogo entre instituciones y encontrar formas de promover la corresponsabilidad de mujeres y hombres, pero también de instituciones públicas y privadas involucradas. Muchísimas gracias. Gracias, Rita. Gracias, Rita, por recordarnos el derecho que tenemos las personas a cuidar y a ser cuidadas, por recordarnos también la importancia del trabajo que las mujeres han hecho ahora en la pandemia y se han volcado su tiempo y su fuerza de trabajo a labores de cuidado para mantener la sociedad. Ella nos ha puesto también los puntos de vista del foro, que es lo que esperamos del foro, esta reflexión y este cambio que necesitamos y esta visibilización necesaria para lograr una sociedad más justa y más equitativa. Vamos a pasar ahora a la primera sesión del foro. Se trata del marco conceptual. El marco conceptual, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuidado? Este presentará el marco conceptual que ONU Mujeres está manejando para los trabajos del cuidado. Como una pequeña introducción a esta sesión, los cuidados, como ya se dijo, son actividades que generan bienestar físico y emocional a las personas. Es un trabajo esencial, tanto para el sostenimiento de la vida como para la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción de las sociedades mismas. No es posible pensar en una reproducción de la sociedad sin el trabajo del cuidado. Genera una contribución fundamental para la producción económica, para el desarrollo y para el bienestar de todos y todas. La presentación mostrará la relevancia que tienen los cuidados para las sociedades, cómo la economía del cuidado es clave para una recuperación económica sostenible, siendo fundamental orientar recursos de inversión en esta área, como ya nos comentó Rita, así como la importancia de romper el círculo vicioso de desigualdad, precariedad, exclusión y pobreza que conlleva la invisibilidad y el mal reparto de la responsabilidad de los trabajos del cuidado. Para darnos este marco conceptual, contamos con la participación de Raquel Coelho Cremades. Ella es especialista de políticas de empoderamiento económico de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Anteriormente, trabajó para esta institución como coordinadora regional del Programa Latinoamericano de Presupuestos con Perspectiva de Género y como coordinadora del área de Derechos Económicos y Sociales para la región andina. Adicionalmente, ha trabajado como asesora internacional especialista, formadora e investigadora en temas vinculados a género y economía, cuidados, política fiscal, financiación y costeo de políticas para gobiernos, organismos internacionales y agencias de cooperación de más de 20 países de América Latina y África. Entre otros, ocupó el puesto de especialista senior en presupuesto con enfoque de género en el proyecto PROPALOP TLISC de PNUD. Es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha contribuido en el ámbito académico como investigadora asociada de la Unidad de Género del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ICI, y como coordinadora del curso especializado sobre política fiscal y género de la Flaxo Argentina. Es además miembro del Grupo Internacional de Trabajo en Género, Macroeconomía y Economía Internacional y de la plataforma Impacto de Género Ya. Raquel, estamos atentos a tu presentación. Bueno, Lilian, pues muchísimas gracias por esta introducción y también un agradecimiento especial, bueno, al gran equipo del programa MELIT, encabezado por Rita Cassisi, y a la cooperación italiana, representada aquí por el señor Morpurgo, por organizar este seminario que trae a debate un tema tan relevante como el tema de los cuidados y tan relevante como es colocarlo a nivel comunitario. Y bueno, por invitarme sobre todo también a participar del mismo. En esta sesión introductoria yo quería que arrancáramos hablando de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, ¿no? Para entender un poco la dimensión de lo que implica hablar de cuidados. Porque los cuidados son en realidad
todas y cada una de esas actividades que nos permiten regenerar diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional, ¿no?, de cada una de las personas. Es decir, que no estamos, muchas veces cuando hablamos de cuidados se nos viene a la cabeza el cuidado infantil o el cuidado de las personas mayores o las personas en situación de dependencia, que por supuesto requieren una mayor carga de atención y de cuidados, pero los cuidados son también esas actividades cotidianas que hacemos para mantener los espacios y bienes domésticos, para cuidarnos, cuidar nuestros propios cuerpos, para preocuparnos por la educación y la formación de otras personas o incluso para acompañar psicológicamente a otras personas o miembros de la familia o de la comunidad. Estamos hablando de cuidados directos, es decir, cuidados a las personas, pero también estamos hablando de toda la generación de precondiciones de cuidado. Yo para poder alimentarme tengo que, por ejemplo, conseguir los alimentos, ir a comprar, por tanto eso es parte de los cuidados. Y luego toda la gestión mental, que a veces es invisible porque incluso es simultánea, estamos pensando que tenemos que ir a comprar tal remedio, tal medicina para nuestra madre o para nosotros mismos a la vez que estamos incluso haciendo otras tareas. Por tanto, los cuidados son una cantidad ingente de tareas que es requerida por todas las personas en todos nuestros momentos del ciclo vital necesitamos cuidados, aunque haya momentos donde necesitemos más intensivamente cuidados. Y esta es la cantidad que, medido en unidades, digamos, de tiempo, constituye la mitad del tiempo total de trabajo. Si sumamos el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado, el trabajo de cuidados es casi la mitad total de ese tiempo que dedicamos a trabajar. Por tanto, cuando estamos identificando estas actividades podemos pensar que este en realidad es un trabajo fundamental para mantener las condiciones de sostenibilidad del sistema en su conjunto. Sin los cuidados, el resto de las actividades no pueden funcionar. Si yo no tengo la ropa lista, si yo no tengo una buena salud, si yo no he tenido toda una educación y tengo un apoyo psicológico, etcétera, yo no puedo salir a producir al mercado y a generar ingresos. Por tanto, es todo lo que se requiere para que el sistema en su conjunto funcione. ¿Qué ocurre en realidad con los cuidados, ¿no? Efectivamente es un trabajo fundamental que no podemos ignorar, pero es un trabajo que está hoy a día de hoy injustamente distribuido. ¿Por qué? Por un lado, porque la mayoría de este trabajo se realiza al interior de los hogares y dentro de los hogares es mayoritariamente realizado por mujeres de manera no remunerada. Si miramos esta gráfica construida con los datos que la CEPAL recolecta de encuestas de uso del tiempo a nivel de la región, vemos que si bien sumando la cantidad de tiempo de trabajo no remunerado y remunerado, las mujeres realizan prácticamente la misma cantidad de tiempo que los hombres, les superan incluso un poco más, pero cuando hacemos ese reparto entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado, nos vamos a la columna del trabajo no remunerado y vemos que las mujeres, la barra amarilla, realiza hasta casi 3 veces más de trabajo, de cantidad de horas de tiempo, le dedica más de 3 veces más que los hombres a este trabajo de cuidados no remunerado. Pero además hay otro elemento muy importante que lo señalaron las personas en la inauguración, ¿no? Y es que en realidad esta injusta distribución no es solo entre hombres y mujeres, sino también dentro de las mujeres. Las mujeres digamos, de los pisos pegajosos con un nivel de ingresos menor, realizan hasta 46 horas semanales de carga de trabajo no remunerado, muy superior a lo que realizan las mujeres de los quintiles con mayor ingreso, las mujeres de los techos de cristal, cuya media es de 33 horas semanales, que es bastante, pero no es tanto, ¿no? Y en realidad lo que aquí se está produciendo es este círculo vicioso de cuidados, de desigualdad y de pobreza y exclusión. ¿Por qué? Porque cuanto más pobreza existe, más trabajo de cuidados tenemos que realizar. No tenemos recursos suficientes para poder contratar una parte de los servicios de cuidados fuera y tenemos que realizarlo todo en los hogares. Por eso cuando hay recortes en las políticas sociales, en realidad ese recorte se vuelca y se vuelca con mayor impacto en los hogares de mayor pobreza que pasan a sustituir esos servicios y a tener que realizar ese trabajo. A la vez, cuanto más trabajo de cuidados existe, pues también hay una mayor dificultad para salir de la pobreza, porque tenemos que dedicar
más tiempo para hacer ese trabajo de cuidados, y esto es claramente visible, por ejemplo, en los hogares encabezados por mujeres, que no olvidemos en la región es un porcentaje muy elevado. Por tanto, los hogares encabezados por mujeres, donde prácticamente solo una persona puede dedicarse al trabajo de cuidados, tienen mayores dificultades para poder salir de la pobreza, al poder tener menos tiempo disponible para generar esos ingresos. A la vez, el trabajo de cuidados es la única opción laboral de muchas mujeres en situación de pobreza. Y sabemos que es un trabajo precario, mal pagado, sin protección social en muchísimas de las ocasiones, y esta falta de condiciones, esta falta de acceso a trabajo digno y de cobertura social que caracteriza en muchas ocasiones este tipo de trabajos, tampoco permite salir de la pobreza. Y en el caso del COVID esto ha sido clarísimo y visualizado con el sector de las trabajadoras domésticas, al que luego me referiré más adelante. Entonces, en realidad esta sobrecarga de trabajo de cuidados está en el centro, es uno de los nudos de la desigualdad, porque limita enormemente las oportunidades de las mujeres a la hora de limitar el tiempo disponible para poderse dedicar a estudios, a participación política, a participación en el mercado laboral, y es claramente un obstáculo para su empoderamiento y desde luego para su empoderamiento económico. Ya antes de la crisis del COVID había una crisis de los cuidados. ¿Por qué hablamos de crisis de los cuidados? Porque mientras que el mundo avanza y nos trae cambios económicos, sociales, demográficos, culturales, que hacen que por un lado las poblaciones cada vez vayan estando más envejecidas, tenemos mejores sistemas de salud, tenemos población que cada vez tiene más esperanza de vida, a la vez nacen menos niños y niñas por las presiones justamente de tiempo y de capacidad de cuidar, por el acceso a, digamos, a la salud sexual y reproductiva. Las mujeres y las familias pueden decidir el número de hijos que tienen y limitan, y entonces hay mucha menos población joven, mucha más población adulta mayor, y se van creando y cambiando las necesidades de los cuidados. A la vez, como decía, hay nuevas necesidades económicas. Las mujeres se incorporan al mercado laboral y además de ser un elemento de empoderamiento económico, sabemos que es muchísimas veces una necesidad. En muchos hogares, desde luego en los hogares encabezados por mujeres, las mujeres no se pueden permitir no salir a trabajar y a generar un ingreso. Por tanto, todos estos cambios hacen que, por un lado, las necesidades de cuidados sean cada vez más crecientes, pero por otro lado, hay una menor disponibilidad de tiempos de cuidado. Y muchas veces esta crisis de los cuidados se ha tenido que ir solventando incluso con las llamadas cadenas globales de cuidados, tan presentes, ¿no? en países como Centroamérica, donde mujeres dejan sus países de origen para migrar y cuidar en otros países, y a su vez dejan a sus personas a cargo de otras terceras personas para ser cuidadas, ¿no? Pero si había ya una crisis de cuidados, la pandemia del COVID ha venido a ratificar y a constatar y a agudizar esta crisis de los cuidados. En estos gráficos, que son ya gráficos sacados con encuestas de evaluación rápida que hemos elaborado en ONU Mujeres ya en tiempos de COVID, en 3 países, en Chile, en México y Colombia, constatamos que, digamos, las líneas rojas fuertes, que son las de las mujeres, en las mujeres se constata que ellas han tenido una mayor carga de trabajo doméstico no remunerado y también de trabajo de cuidados no remunerados. Son más la proporción de mujeres cuyo tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aumentó en al menos una actividad desde la propagación del COVID. Y no es de extrañar, pues que tenemos personas a que cuidar enfermas, mucho menos posibilidad de recibir apoyo de nuestros mayores, de nuestras personas comunitarias que nos ayudaban con las labores de cuidado, mucho menos acceso a los servicios. Sabemos que en muchos países de América Latina las escuelas siguen, cuando con suerte, virtuales, pero en ningún caso presencial, y esto está dificultando también la cantidad de cuidados que se realiza en los hogares. Por tanto, hay una urgencia de actuar. Es que si no ponemos en marcha las medidas específicas para atender esta necesidad, no vamos a poder salir de la crisis. Ya lo dijo en su introducción nuestra directora regional, María Noel. Los cuidados es como condición sine qua non para poder hacer que el modelo y la recuperación pueda funcionar.
y tenemos que buscar medidas para realmente integrar los cuidados como un pilar fundamental de los sistemas de protección social, con ese nuevo contrato social, ese nuevo pacto social al que hacía referencia María Noel y habla Alicia Bárcenas de la CEPAL, ¿no? A través del reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo de cuidados no remunerado, nuestras 3 Rs, ¿no? Para poder atender la crisis que digo que era preexistente a los cuidados, las nuevas responsabilidades de cuidado que surgen y además redistribuir esas responsabilidades que únicamente estaban asignadas a las mujeres para enfrentar la pobreza de tiempo de las mujeres, que muchas veces las mantiene en una situación también de pobreza de ingresos y de pobreza de oportunidades, y para enfrentar también las brechas de género en torno a la actividad laboral, pero también a las oportunidades en otros ámbitos. Esas 3 Rs, por tanto, son claves. Reconocer quiere decir hacer visible, valorizar el trabajo de cuidados en su contribución a la economía. Sabemos que los cuidados no son solo económicos, pero cuando dimensionamos cuánto implica en términos de horas y le agregamos un valor económico, sabemos que en muchos países de América Latina, a través de las cuentas satélites, se ha descubierto que el cuidado es casi en algunos países entre el 20 y el 30% del PIB. Imagínense toda esa riqueza de PIB que es actualmente no remunerada y que se mide en cuentas paralelas, en cuentas satélite, que pudiera transformarse en economía real, monetizada, digamos. Nos permitiría ser, sin duda, un motor nuevo para la recuperación. Y además hay que reconocer el trabajo de cuidados también dotándolo de condiciones de empleo decente. La segunda R, la de redistribuir, es fundamental para poder redistribuir y buscar esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres a través del ejercicio de la paternidad responsable, de los cuidados corresponsables de otras personas, como las personas que están en situación de dependencia. Y de reducir. Para reducir, les pongo el ejemplo clásico, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, logramos una buena canalización de agua, donde las mujeres ya no tienen, o las personas ya no tienen que caminar horas para conseguir el agua, sino que tienen el agua, digamos, disponible en sus hogares, a través de infraestructura y a través de servicios, podemos lograr reducir el tiempo de cuidados no remunerado a través, con esa cobertura de necesidades básicas, ¿no? Otro ejemplo clave de inversión fundamental es el transporte. ¿Cómo logramos que los sistemas de transporte conecten mejor los puntos de cuidado, los mercados, las viviendas? Y aquí es fundamental, de nuevo, que ya lo señalaba Rita, el espacio local. Para poder hacer estas políticas adecuadas de cuidado, estos sistemas integrales de cuidado, es fundamental ubicarlos también e integrarlos en el espacio local, porque el espacio local, como bien lo dijo Rita, es el espacio de mayor cercanía y proximidad. Tenemos ya numerosos países en la región que están iniciando y consolidando, algunos de ellos, sistemas integrales de cuidado, y que ahora estos sistemas pueden convertirse en una oportunidad y en un motor verdadero de la recuperación. Pero además, la gran y buena noticia es que efectivamente, y esto lo señaló nuestra directora María Noel, invertir en cuidados tiene beneficios, genera un triple dividendo. El primer dividendo es que cuando invertimos en cuidados tenemos una mejor calidad de atención, calidad, por ejemplo, en el cuidado infantil, que permite tener una mejor preparación para luego absorber todo lo que sea la inversión en educación primaria, secundaria y posterior. Cuando invertimos en cuidados de calidad, digamos también para las personas adultas mayores, hay un retorno, hablando en términos económicos, en términos de capital humano, que es fundamental visibilizar. Pero también hay un retorno monetario para los propios estados, que es el retorno en impuestos y cotizaciones sociales que se genera cuando invertimos en crear empleo de calidad. Y a diferencia de otros sectores de la economía, la propia OIT ha señalado que en el futuro del trabajo los cuidados seguirán siendo un sector que generará mano de obra intensiva, es decir, que todavía sigue generando empleo, pero es fundamental que ese empleo sea empleo de calidad, y cuando sea empleo de calidad sí que genera una devolución vía impuestos y cotizaciones a la seguridad social para los propios estados. Y el tercer dividendo es el dividendo de la expansión de la renta familiar. Las familias
digamos, en donde la tasa de la participación de las mujeres se puede incrementar, incrementan también la renta de la unidad familiar, lo que genera también un motor en la economía, porque hay mayor capacidad de consumo, mayor capacidad, digamos, de invertir también en la economía, y esto genera también a su vez una movilización y un retorno también vía impuestos, ¿no? Y además de una mayor estándar y calidad de vida para las propias familias. Les pongo esto y con esto voy a ir casi cerrando, pero quería traer un ejemplo cuantitativo de lo que ya adelantó María Noel. El ejemplo de Uruguay. Si bien en Uruguay se hizo una estimación, ¿no?, donde qué se necesitaba para lograr la cobertura universal de cuidado infantil. Bueno, para lograr la cobertura universal infantil sí se estimó que iba a ser necesario un 2,8% del PIB en inversión total bruta, ¿verdad? Pero como esto iba a generar más de 800.000 nuevos empleos para poder llegar a lograr esta cobertura universal, una parte de esa inversión que se requiere regresa al Estado vía nuevos ingresos fiscales, como lo decía, vía cotizaciones, vía de seguridad social, vía impuestos a la renta y también vía impuestos al consumo al tener las familias mayores ingresos. Por tanto, hay una parte de esa inversión que se recupera y una parte de esa inversión que en realidad es como permitir expandir la economía e invertir en un sector altamente generador de empleo y donde podemos recuperar parte de esa inversión. Por tanto, no hay que tenerle miedo a la inversión en cuidados, no hay que considerarla como un gasto, sino más bien hay que tenerla muy presente como una inversión. Definitivamente podemos y tenemos que ir hacia un nuevo pacto social por los cuidados, un pacto donde impliquemos al diamante entero de cuidados, lo que llamamos el diamante, donde está el sector familias, pero por supuesto el sector Estado a través de la prestación de servicios públicos directos, pero también a través de estas políticas de infraestructura, estas políticas también, y también la política de incentivos para que otros actores como el mercado, como el sector privado, como el tercer sector, puedan también incorporarse y ser facilitadores de los cuidados. No hay tiempo que perder, como dice Laura Pattasi, la presión demográfica, pero particularmente el agotamiento de la elasticidad infinita de las mujeres para trabajar con y sin remuneración se ha terminado. Las mujeres, como cualquier ser humano, tienen 24 horas y por tanto es fundamental repensar el sistema de cuidados y repensar cómo organizamos socialmente los cuidados para poder responder a este cúmulo de demandas que ya venían de una crisis y que se ha agravado por el COVID. Necesitamos, por tanto, ya con esto concluyo, un nuevo pacto social hacia una sociedad de cuidados, como dice la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, una nueva organización social del cuidado basada en este reparto corresponsable, con compromisos políticos, con datos y estadísticas. Las encuestas de uso del tiempo han sido fundamentales para poder relevar cuánto es la dimensión de los cuidados y transformar eso en el equivalente al PIB también. Una institucionalidad y gobernanza propia, y veremos hoy buenos ejemplos también aquí en el seminario, a nivel nacional y por supuesto a nivel local, para que el sistema de cuidados atraviese todas las escalas de gobernanza y todos los territorios, y después se necesitan financiamiento e inversión. Pero como digo, una inversión a la que no hay que tener miedo porque es claramente un generador de ingresos y donde existe un dividendo. Así que concluyendo con la frase de nuestra querida María Ángeles Durán, si las abuelas hicieran huelga, aunque no se hayan tenido que poner en huelga como ha sido en el caso del COVID, han tenido que parar muchas de sus actividades para poderse cuidar y proteger. Digo, si ellas hicieran huelga o si tuvieran que parar de cuidar nietos y enfermos mayores, su efecto sobre la economía nacional sería mucho más decisivo que la huelga de conductores de autobús o de controles aéreos. Les dejo esta última diapositiva donde pueden encontrar más información. Lanzamos el año pasado junto con CEPAL el documento Cuidados en América Latina y el COVID, en tiempos de COVID, donde pueden encontrar información específica de propuestas en este contexto. Y también tenemos el mapeo, reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados, donde pueden encontrar experiencias prácticas concretas de la región de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Raquel, por el uso perfecto del tiempo. Ella nos ha puesto
nos ha mostrado la ubicuidad de las actividades del cuidado, también nos ha mostrado los datos que visibilizan la inequidad que existe en la distribución del trabajo y también cómo esto implica el nudo gordiano de las desigualdades de género. También ha propuesto que sea un cuarto pilar del sistema de protección social y que también es necesario reconocer, redistribuir y reducir los trabajos del cuidado y promover la responsabilidad. Ha hecho énfasis en el triple dividendo que tiene invertir en el cuidado, en capital humano, y que esto implica una mayor productividad para los futuros trabajadores y trabajadoras, una mejora de la renta de la familia y una mejora a través de impuestos. Al final nos propone como mujeres y como CEPAL un nuevo pacto social y una nueva forma de la distribución social del trabajo del cuidado. Tenemos dos preguntas, Raquel, de nuestras amigas. Una es Daisy Cheney, que nos pregunta si el trabajo de los cuidados es esencialmente cultural, ¿de qué manera el Estado puede contribuir a esa transformación? Y Sandra Carvajal nos pregunta cómo promover el cuidado de niños y niñas menores de 20 años desde los gobiernos locales cuando la prioridad ahora es la salud. Son las dos preguntas. Ya, bueno, respecto al cambio cultural que también creo que se planteó en la introducción, ¿verdad? Claro que son pequeños pasos, pero los gobiernos pueden, por ejemplo, invertir primero a través de campañas de concienciación, ¿no? Estas son muy importantes, pero también cuando uno diseñe en general las políticas, es muy importante que puedan ser políticas vinculadas al cuidado que no ahonden en estos roles y en estos estereotipos. Pongo, por ejemplo, en muchos de los países se diseñaron las transferencias monetarias condicionadas, ¿verdad? Para ser percibidas por las mujeres, porque estaba demostrado que las mujeres eran unas mejores gestoras de ese ingreso para dedicarlo, digamos, a bienes básicos, ¿no? Y para salir de la pobreza, que era el objetivo. Pero si ponemos en ellas y consolidamos en ellas la obligatoriedad de cumplir con los condicionamientos, que son condicionamientos de salud, de vacunación, de acceso a la educación de hijos e hijas, muchas veces estamos reproduciendo estos roles. Por tanto, el Estado tiene que ser muy atento, estar muy atento de cuando haga el diseño de sus políticas en general, no siga perpetuando y consolidando estos roles y estos estereotipos. Y esto también aplica, por ejemplo, a las propias empresas cuando organizan a las áreas o a las instituciones económicas, cuando organizan y dan la posibilidad de que las personas tomen permisos de cuidados, que no solo se ofrezcan a las trabajadoras, sino que también se incentive que los propios hombres tomen esos permisos de cuidado. Y la medida, ¿no?, de ir aumentando el permiso de licencia parental, que en América Latina es todavía muy reducido. Los países que más, y son pocos en la región, tienen apenas 15 días de permiso parental. Entonces, ir balanceando la incorporación con medidas concretas para balancear la incorporación y tener a más hombres también, que están además muchos de ellos, conscientes y disponibles en lo que son los cuidados, y ir haciendo que esta pueda ser una tarea asumida por todos y todas en los hogares. Sobre la segunda pregunta, era en relación a los menores no te entendí bien la edad. El cuidado de los menores de 20 años, ¿te entendí? Lo vuelvo a leer. ¿Cómo promover el cuidado de niños y niñas menores de 20 años desde los gobiernos locales? Cuando la prioridad ahora es la salud. Ya. Bueno, así como no hay que hacer una dicotomía de salud o economía, yo creo que tampoco hay que hacer una dicotomía entre cuidados y salud. Efectivamente, muchas de las estructuras de cuidado actuales, y desde luego en el nivel comunitario, estaban muy basadas en ese tiempo comunitario que muchas de nuestras madres y abuelas, ¿verdad?, brindaban, ¿no?, o la cercanía de la vecindad, y que hoy por hoy ha tenido que ser suspendida porque debíamos proteger a nuestras personas mayores de ese contacto con los niños y niñas. Por eso es que es necesario establecer esos servicios de cuidado infantil, donde se garantice, de cuidado infantil, los servicios educativos, la incorporación,
de los niños y de los adolescentes al sistema presencial, que hay ya varios países que están poniendo en marcha con medidas de bioseguridad. En muchos países se ha puesto en marcha la incorporación de nuevo de los niños, de los adolescentes a los sistemas de cuidado y a los sistemas, digamos, educativos, con todas las medidas de bioseguridad, disminuyendo la ratio, asegurándose esquemas de alerta temprana para que en un momento dado un grupo burbuja se tenga que consolidar. Es posible el regreso presencial a las aulas, es posible el regreso a la atención, a ser atendidos en sitios, digamos, de servicios de cuidado, estableciendo todas estas medidas de seguridad. Y yo sé que hay cierto temor de poderlo enviar, pero llevamos ya más de un año con un montón de niños y niñas en América Latina fuera del sistema escolar. Los que más suerte han tenido la posibilidad de hacerlo virtual, pero estamos generando, digamos, también una limitación muy fuerte, tanto para la carga de cuidados y de atención, como por supuesto para su propio bienestar y socialización. Por tanto, sí es posible tener servicios de cuidado y el nivel local, ¿no?, donde evitamos transportes masivos, etcétera, es un nivel fundamental. Ubicar los servicios de cuidado en el territorio para tener que evitar los grandes desplazamientos, para tener que evitar ahora mismo el transporte, es todavía más importante en este contexto de pandemia. Así que sí se puede, y el nivel local tiene un rol fundamental para poderlo llevar a cabo.